Leo lo que nos han entregado los ministros y ¿sabe dónde está cultura? No está en ministerios, está en otras funciones. O sea, la cultura para este gobierno es ¿qué? Nada. En el presupuesto 2026, para que sepan todos, no se ha incluido un solo sol para grilletes electrónicos. Ni un centavo para grilletes, chalecos ni patrulleros. Pero sí se han gastado 17.3 millones para autos de lujo de alta gama, para alto mando de la Policía Nacional. ¿Cómo se puede gastar en estos tipos de vehículos cuando nuestra policía está totalmente desabastecida? Lo que más preocupa es estas propuestas locas, y digo locas porque no me imagino gastar 500 millones de soles en 9 meses para la construcción de un penal como el que denominan o pretenden en el Frontón. ¿Cómo se pretende hacer? De manera express, sin ningún mecanismo, o sea, sin ningún control. Qué extraño que en estos últimos 9 meses se pretendan gastar estos 500 millones de soles. No les va a dar el tiempo, señores. Pero además de ello, lo que más preocupa es que hoy se requiere completar o culminar los proyectos de construcción de penales de por lo menos 3. Atentar contra la seguridad de la Punta y Chucuito, hundir el turismo y poner en riesgo la vida de nuestros pescadores. ¿Quién va a pagar el costo millonario de agua, desagüe, energía y logística marítima? ¿Quién quiere un penal frente a las playas del Callao y Lima? Mientras en el mundo cárceles icónicas como Alcatraz se cierran para abrir paso al turismo, aquí se busca convertir nuestra joya natural en una prisión. Nadie, ni el Callao ni Lima, quiere una cárcel frente a sus playas. Esta decisión no es técnica ni planificada, es puro populismo barato, un capricho político de una presidenta sin rumbo que arriesga la seguridad de miles de familias. Y lo más indignante, señor presidente, nadie nos consultó a los chalacos, nadie escuchó al Callao. Lamentablemente el Estado no está haciendo su parte. Hoy día tenemos un presupuesto que se ha dedicado a ensanchar las planillas del Estado y dedicar cada vez menos a gasto de inversión. Y si algo se dedica a gasto de inversión, estas obras se paralizan por incapacidad, como son muestra las más de 2.500 obras paralizadas el día de hoy a lo largo y ancho del país. ¿Qué trae? Más recursos, más gasto, pero ni una sola obra terminada, ni un resultado que cambie la vida de los peruanos. Se están partiendo los pactos políticos. Y es que ya muchas agrupaciones están en campaña. Hoy se trata de tirar barro para yo salir a la palestra y pasar como un partido político sin ninguna falencia y que no apoya al partido de gobierno. Aquellos que antes estaban tomaditos de la mano, hoy se están divorciando. Gracias. Con su venia, permítame también dirigirme a los señores representantes, porque, señor presidente, es importante recordar, y pareciera que a veces nos olvidáramos, que hace pocos años estuvimos al borde de la quiebra constitucional. Gracias a la voluntad, a la serenidad y a la valentía de la presidenta Dina Boluarte y a este Congreso, que dimos un cambio radical, dimos pasos firmes para retomar en democracia el crecimiento, para reducir la pobreza, para recuperar la confianza y lograr que la inflación regrese a sus rangos que eran propios de una democracia. Estos logros, señor presidente, se consolidan ahora en el 2025 gracias al trabajo sostenido que hemos hecho desde el Ejecutivo y otra vez con este Congreso de la República. Podemos decir que las finanzas públicas se manejaron de manera responsables. La deuda pública se ubica en un 31.8% del PBI, una de las más bajas de la región. El déficit fiscal se ubica en un 2.4% también del PBI, acercándose a su regla fiscal, y mantenemos nuestro grado de inversión con una perspectiva estable. Esta solidez macroeconómica se traduce en resultados concretos. Hemos alcanzado récords históricos de exportaciones.
74.000 millones de dólares en el 2024, señor presidente. Son cientos de distritos desde la costa, de la selva, los que participan de este dinamismo con productos que hoy nos colocan como líderes mundiales. Arándanos, uva, palta, quinoa, la nuez amazónica. Esto significa descentralizar la economía, generar empleo y oportunidades en cada territorio. El crecimiento también se refleja en la capacidad de cerrar brechas. Estamos avanzando en agricultura, en salud, en educación, en vivienda y en conectividad. Con proyectos como los colegios bicentenarios, hospitales centenarios, la mejora del agua potable, la formalización de la propiedad rural y obras emblemáticas como el Valle Bicentenario, la línea 2 del metro, el puerto de Chancay, el aeropuerto de Chinchero, fortalecemos la competitividad y la integración regional. Un pilar clave es el presupuesto descentralizado. Más del 60% de los recursos se ejecutan hoy en los gobiernos regionales y locales, señor presidente, lo que demuestra que el desarrollo nacional ya no se concentra en el centro, también está en las regiones que hacen posible esta sinergia en el país. Con estas fortalezas, el Perú está llamado a liderar el crecimiento económico en la región en el 2025. Somos ahora un eje geopolítico del Pacífico, señor presidente, y eso no lo debemos perder. Lo hacemos con estabilidad fiscal, con confianza en los mercados, con seriedad y diciéndole que este es un compromiso con un país descentralizado. Sin embargo, hoy, presidente, debemos señalar con claridad: desarrollo y crecimiento con responsabilidad. Desarrollo y crecimiento con seriedad. Hemos escuchado, y agradezco, señor presidente, a cada uno de los señores y señoras congresistas que hoy nos han expresado de manera clara y contundente sus expectativas, sus reclamos, y hemos tomado debida nota. Y le aseguro, señor presidente, que los estamos incorporando también a nuestro trabajo. Quiero agradecer también finalmente, señor presidente, el esfuerzo que hacemos conjuntamente, porque es la unidad entre el Congreso y el Ejecutivo lo que va a permitir hacer un país más justo, un país más inclusivo, y que esperamos que este presupuesto para el 2026 sea también producto de este trabajo que en conjunto y que en unidad reclamamos. Muchísimas gracias. Primero, se reduce drásticamente a los gobiernos locales en más de 3.100 millones en recursos ordinarios. Este recorte, presidente, además neutraliza el incremento aprobado por este Congreso respecto al Foncomún. Así, lejos de percibir una mejora, los gobiernos locales, que son la primera línea de contacto con el ciudadano y los que deben atender de inmediato la demanda, agua potable, saneamiento, pistas, veredas, seguridad y servicios básicos, van a ver en la práctica no más incremento en la práctica, en buena cuenta. Por eso pregunto, ¿por qué se les recorta mientras que al gobierno nacional y a los gobiernos regionales sí se les incrementa? Segundo, el proyecto disminuye en 6.870 millones el gasto de capital, lo que equivale a un recorte del 10.6%, y en paralelo aumenta el gasto corriente en más de 7.400 millones y el servicio de deuda en más de 5.100 millones. Entendemos que los sectores de educación, salud, interior, defensa requieren mayores remuneraciones, y eso está bien, pero la inversión pública es la que impulsa el desarrollo, genera empleo y cierra brechas. Reducirla, presidente, significa retrasar la construcción de colegios, hospitales, carreteras y mayores inversiones que todos los pueblos esperan. Entonces, por intermedio suyo, presidente, ¿por qué reducir la inversión y priorizar el servicio de deuda? De otro lado, nos preocupa de sobremanera la quinta disposición complementaria final que habilita al Ejecutivo a modificar el presupuesto público mediante decreto supremo durante el primer semestre del 2026, sin autorización ni control del Congreso de la República. Finalmente, en la 14ª disposición complementaria final, permite que los recursos ordinarios, más de 171.000 millones asignados a los gobiernos nacionales, regionales y locales, puedan ser transferidos discrecionalmente a la reserva de contingencia.
otra de las preocupaciones que tenemos respecto a la presentación de esta primera versión de la ley de presupuesto. Sin perjuicio de ello, señor presidente, hay que destacar los malabares presupuestales que ha hecho el Ejecutivo. Así como criticamos, también hay que reconocer lo bueno, pero no es suficiente. Y justamente abrir el debate nos va a permitir corregir el presupuesto actual. Muchas gracias. Por eso esperamos que el Ejecutivo fortalezca los mecanismos de seguimiento y garantice que los recursos adicionales se asignen a proyectos viables, con cronogramas claros y cumplimiento estrictos en sus plazos. Asimismo, es imprescindible reforzar la institucionalidad fiscal. La credibilidad del Estado se sustenta en el respeto a las reglas y por ello necesitamos un marco legal más robusto que limite la discrecionalidad y asegure la gobernanza responsable de nuestras finanzas públicas. No se trata solo de números, sino de confianza. Confianza en que cada sol que los ciudadanos pagan en sus impuestos se manejen con transparencia y sobre todo con responsabilidad. Es inaceptable que los gastos corrientes representan el 64.7% del presupuesto anual, mientras que solo el 39.8% se destina en gastos para pago de... El 39% se destina para gastos de capital. Lo demás se va en planillas, servicios generales, pago de proveedores y otros, en lugar de inversiones necesarias para el desarrollo del país. Este monto de gastos corrientes se ha incrementado en comparación del 2025 en 7.000 millones de soles. ¿Cómo es posible que se asigne recursos? No se asigna ni un solo centavo para muros de contención cuando hemos aprobado en este Congreso la ley, siendo un país donde existen altos riesgos de desastres, pero no se ha contemplado en el programa de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco contempla recursos para la seguridad ciudadana, ni un centavo para grilletes, chalecos ni patrulleros, pero sí se han gastado 17.3 millones para autos de lujo de alta gama, para alto mando de la Policía Nacional. ¿Cómo se puede gastar en estos tipos de vehículos cuando nuestra policía está totalmente desabastecida? El gobierno recorta presupuesto para programas de complementación alimentaria, comedores, hogares, albergues, ollas comunes y personas en riesgo. En el 2025, 641 millones. Para el 2026, 522 millones. Es decir, 119 millones menos. El gobierno de la señora Boluarte sigue hipotecando al Estado. Y hoy, con esta ley de presupuesto, el mensaje es clarísimo. Quieren cada año más dinero, pero sin mostrar un solo resultado concreto. Veamos el sector transporte, hoy manejado por el autodenominado discípulo de Acuña, el ministro Sandoval, discípulo del fracaso, de la mediocridad, de la improvisación. ¿Qué trae? Más recursos, más gasto, pero ni una sola obra terminada, ni un resultado que cambie la vida de los peruanos. La verdad es contundente. Este año el MTC recibió casi 12.000 millones de soles y apenas ejecutó el 51.8% Provías Nacional. Provías Nacional solo 42% con carreteras abandonadas. Pronatel, un vergonzoso 35%, dejando a miles de peruanos sin internet. Y en regiones, puro desastre. El proyecto de Trujillo, con apenas 7% de ejecución, es un insulto al pueblo peruano. ¿Y qué pasa con la ATU? Tiene más de 1.300 millones de soles, más que ministerios enteros como Cultura o Cancillería. Pero su único logro es hundir en más caos el transporte de Lima y Callao. Línea 2, apenas 35% tras más de una década. Líneas 3 y 4 congeladas. Corredores complementarios muertos, rojo y morado en 0, azul en un ridículo 2%. Mientras tanto, limeños y chalacos viajan hacinados como ganado en un sistema obsoleto e inhumano. Y no nos engañemos,
Detrás de cada obra paralizada y de cada arbitraje hay corrupción, desidia y abandono. Entre 2023 y junio de 2025, el MTC acumuló 39 obras paralizadas, más de 1.200 millones de soles atrapados. En Ancash, la vergüenza es mayor. 23 obras detenidas por 807 millones. Esa es la gestión del discípulo de Acuña. Parálisis, abandono y mentira. Colegas, quiero terminar siendo clara con el gobierno de la señora Dina Boluarte. Con los chalacos no se meta, señora. No se metan con nuestra identidad, con nuestra historia. Desde la bancada de Renovación Popular rechazamos tajantemente el decreto de urgencia 004-2025 MTC, que atenta contra más de 1.500 pescadores artesanales del Callao y amenaza el sustento de miles de familias que han dedicado su vida al mar para alimentar a sus hijos y sostener la tradición viva en el Callao. Y a eso hoy se suma un nuevo atropello. La idea absurda de convertir el Frontón en una cárcel de alta peligrosidad. Un despropósito total. Pretenden arruinar la bahía del Callao y atentar contra la seguridad de la Punta y Chucuito. Hundir el turismo y poner en riesgo la vida de nuestros pescadores. ¿Quién va a pagar el costo millonario de agua, desagüe, energía y logística marítima? ¿Quién quiere un penal frente a las playas del Callao y Lima? Mientras en el mundo cárceles icónicas como Alcatraz se cierran para abrir paso al turismo, aquí se busca convertir nuestra joya natural en una prisión. Nadie, ni el Callao ni Lima, quiere una cárcel frente a sus playas. Esta decisión no es técnica ni planificada, es puro populismo barato, un capricho político de una presidenta sin rumbo que arriesga la seguridad de miles de familias. Y lo más indignante, señor presidente, nadie nos consultó a los chalacos, nadie escuchó al Callao. Al discípulo de Acuña, Sandoval, y a la señora Boluarte les decimos fuerte y claro: no lo vamos a permitir, porque un ministro que se proclama heredero de la continuidad no es más que un discípulo de la incompetencia, del abandono y de la traición al pueblo chalaco y peruano. Frente a eso, la bancada de Renovación Popular, como oposición responsable, no será cómplice. Será un muro de contención en defensa de los pescadores de la bahía y de la seguridad del Callao. Porque nuestra tranquilidad, nuestra... Obviamente que sí, María Grimanesa Acuña Peralta. Por Le hago alusión. la... 30 segundos. Que soy Acuña. Adelante, por favor. Por alusión, presidente, se le pide a la congresista Patricia Chirinos que tenga un poco más de respeto a mi familia, a mí, porque ella no puede venir a estar desprestigiando de alguna manera a mi familia, a mí, en el cual está diciendo de que el partido de Acuña, el ministro de Transportes de Acuña. Entonces, ¿qué es eso? Ella que aprenda primero a respetar. Acá necesitamos respeto, porque si nosotros entre congresistas no respetamos, ¿quién nos van a respetar, por favor? Así es que ella no va a venir a comparar ni va a decir que el ministro de Transportes es de Acuña y que los proyectos paralizados de transportes es porque el nuevo ministro ha venido. El nuevo ministro creo que está un mes. Si es que no conoce. Entonces no se le puede echar la culpa al nuevo ministro de todas las obras paralizadas. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Para precisar nada más, congresista Patricia Chirinos. Señor presidente, solamente para decir que yo dije el autodenominado discípulo de Acuña, porque el ministro de Transportes se autodenominó a sí mismo como discípulo de Acuña. Gracias. Muchas gracias. Continuemos con lo que tenemos que continuar. Tiene el uso de la palabra el congresista Raimundo.
Hoy siento como que se están partiendo los pactos políticos. Y es que ya muchas agrupaciones están en campaña. Hoy se trata de tirar barro para yo salir a la palestra y pasar como un partido político sin ninguna valencia y que no apoya al partido de gobierno. Aquellos que antes estaban tomaditos de la mano, hoy se están divorciando. Y qué lástima, porque un tema que se trata de la economía del país, donde debemos reactivar la obra pública, la politiquería prima. Se ha hablado mucho de la descentralización de los recursos económicos. ¿Saben cuánto tiene mi región en el 2026? 2.868 millones de soles. Con toda esa plata, estimado presidente, no pueden recuperar las obras inconclusas de 4 hospitales. ¿Es responsabilidad del Ejecutivo eso? Es responsabilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Las obras paralizadas no son responsabilidad del gobierno central. Pero como tenemos poca experiencia en política y queremos salir a la palestra, ¡pah!, todos le echamos la culpa al gobierno central. Lo que sí le sugiero al ministro de Economía es que el dinero hay que saberlo invertir. Y no se puede destinar presupuesto para nuevas obras, habiendo alrededor de 3.000 obras inconclusas. Se tiraron abajo la reconstrucción con cambios para crear el ANIN. Y es lo peor que le han podido hacer al país. Porque hoy tenemos muchas obras paralizadas. Colegios, estimado ministro, centros de salud, carreteras. Tenemos paralizadas hasta cárceles. Hoy planteamos construir nuevas cárceles. Hay cárceles que tienen que concluirse y hay que meterle la plata ahí para meter a todos esos sicarios, extorsionadores que le están haciendo tanto daño al Perú. Hoy hemos hablado de diferentes ejes económicos, pero no hemos hablado de lo fundamental que es la seguridad ciudadana, presidente. Por intermedio suyo al señor ministro, si no luchamos frontalmente contra la delincuencia, si no recuperamos la tranquilidad, la paz pública y la seguridad ciudadana, nuestra economía se va a agotar y al final vamos a terminar mendigos, como en Venezuela y otros países socialistas. Ministro, el dinero del Estado es para utilizarlo para sanar heridas sociales. Espero que hayan presupuestado el 50% para el nombramiento de los casos administrativos y no sigamos lastimando a la clase trabajadora, y que se concluyan esos colegios porque los niños necesitan una buena educación, estimado ministro. Gracias. El presupuesto de lo que gasta el Perú en ciencia y tecnología es un monto diminuto en comparación con lo que invierten, para no decir gastan, países vecinos como Chile, como Argentina, Colombia, y por supuesto ni compararnos con países del mundo desarrollado. Perú invierte no más de 0,1% del PBI. ¿Qué ha ocurrido? CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el ente rector en ciencia y tecnología del país, presentó una solicitud de presupuesto que bordeaba los 238 millones de soles. Y eso es el PIA del año 2025, 238 millones de soles. Sin embargo, la asignación para el año 2026 por parte del MEF ha sido de 209 millones de soles, casi 14% menos que en el año 25. Esto es inaceptable, porque nosotros necesitamos utilizar la ciencia, la tecnología e innovación como pilar del desarrollo económico. Es imposible que Perú pueda alcanzar visos de desarrollo económico, visos de crecimiento, si es que no potenciamos a nuestros investigadores, a nuestros científicos. Por poner un ejemplo, hubo una demanda adicional hace poco más de un mes por 33.8 millones de soles que hizo CONCITEC. De esos 33.8 millones de soles, solo se otorgó 300.000 soles, o sea, menos del 1%. Eso es ridículo. Y esos 33.8 millones de soles, uno dirá, bueno, pues a lo mejor se quería cambiar el mobiliario de CONCITEC. No es así.
13 millones de soles de esos 33.8, para no hablar del resto, tenían que ver con la implementación continuada de la biblioteca digital, que es una colección de revistas y de acceso a libros y revistas online de todo el mundo a disposición gratuita de los investigadores, académicos y científicos de todo el Perú. Para poner un ejemplo, en el año 2024 hubo 7 millones de descargas. 13 millones de soles para 7 millones y 2 soles por descarga. No es nada. Y sin embargo, corremos el riesgo de que a partir de enero del 2026 la suscripción se agote y los académicos y estudiantes peruanos, que suman 400.000 usuarios, no puedan acceder a esta biblioteca gratuita que le da competitividad al científico peruano. Esto no puede ser. El resto del presupuesto se quiere emplear en cosas como, por ejemplo, adecuarnos a nuestra pertenencia futura a la OSD. Perú quiere participar en la OSD. Yo presido la Comisión Especial de Seguimiento a la adhesión del Perú a la OSD y no es posible que estemos descuidando, por ejemplo, algo que la OSD ya nos ha pedido en ciencia y tecnología, y es lo que se llama el BNTC, biotecnología, nanotecnología y tecnologías convergentes. Y necesitamos dinero para que esto pueda ocurrir. Poquito dinero, unas cuantas decenas de millones de soles, que no es nada en comparación con lo que Perú va a verse beneficiado si es que realmente potenciamos de manera consistente la ciencia, la tecnología y la innovación. Fundamental esto para el desarrollo económico del país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ernesto Bustamante. Pero además, hay que decirlo, en el presupuesto 2026, para que sepan todos, no se ha incluido un solo sol para grilletes electrónicos. Pero lo que más preocupa es estas propuestas locas, y digo locas porque no me imagino gastar 500 millones de soles en 9 meses para la construcción de un penal como el que denominan o pretenden en el Frontón. ¿Cómo se pretende hacer? De manera express, sin ningún mecanismo, o sea, sin ningún control. Qué extraño que en estos últimos 9 meses se pretendan gastar estos 500 millones de soles. No les va a dar el tiempo, señores. Pero además de ello, lo que más preocupa es que hoy se requiere completar o culminar los proyectos de construcción de penales de por lo menos 3 a nivel nacional. Y oh milagro, en el presupuesto 2026 no se incluye presupuesto para la construcción, la mejora, el mantenimiento o la ampliación de los otros penales que hoy también se necesitan en el país. Por ejemplo, para el centro penitenciario de Ica, 0 soles. Ahí está una muestra de lo que se está haciendo. Voy a ir más allá. Implementos de seguridad. Durante el discurso de la Presidenta de la República en el 2025, fue ella muy enfática en decir que su gobierno se caracteriza por dotar implementos de seguridad. Mencionó que durante el año 2025 estaban en proceso la adquisición de 31.000 pistolas, 7.300 fusiles, 1.400 vehículos, 4.700 equipos de protección. Hoy sabemos que eso no es verdad porque los policías patrullan sin protección. Pero además de ello, que la opinión pública sepa que pudiendo hacer un shock de inversiones en seguridad ciudadana, pudiendo invertir en penales y equipamiento, optaron realmente por la indiferencia. Quiero invitar a los colegas parlamentarios hoy que revisen el anexo 3 denominado financiamiento para las inversiones en materias de seguridad ciudadana en gobiernos locales. ¿Saben cuánto se ha destinado? Miserables 12 millones de soles, que claro, no alcanzan ni siquiera para construir un nuevo complejo policial en alguna de las provincias por las que hoy reclamamos y venimos a exigir hoy. Hay muchas cosas más que decir en base a este presupuesto 2026 y quiero mencionar la cereza del pastel. Se le está volviendo a dar a la Autoridad Nacional de Infraestructura 3.100 millones de soles, lo mismo que se le dio este año. Quiere decir que para agosto del próximo año ANIN no va a tener que más ejecutar y vamos a estar nuevamente en el mismo problema, pero claro, como ya no serán gobierno, ¿qué les importa a ellos? Muchas gracias con todos. Leo lo que nos han entregado los ministros y ¿sabe dónde está cultura? No está en ministerios, está en otras funciones. O sea, la cultura para este gobierno es ¿qué? Nada. Miren, el presupuesto que nos han
dado para este año 646, el próximo año 900, el año pasado era 995, o sea, son casi 300 millones menos. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a conservar el Archivo General de la Nación? Si el Archivo General de la Nación, para hacer su sede nueva, no como ahora que está de un lado para otro, ahora lo han mandado a la Biblioteca Nacional y otra parte al Ministerio de Cultura, partido en dos el Archivo General de la Nación. Ese para arreglarse necesita 435 millones y en total nos quieren dar 646. Y la otra, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que también tienen CUI, los dos tienen CUI, ese donde están las colecciones más importantes de la historia de nuestro país, 243 millones. ¿Pero qué va a alcanzar con 646? No va a alcanzar nada. Ya no digo nada sobre los estímulos culturales que benefician a más de 150,000 artistas que se van a acordar que este gobierno plantea que cultura está en otros. Por eso estamos así, pues. Por eso estamos así. Porque no pensamos en construir nuestra identidad, en guardar nuestra memoria, en poner en valor lo de los peruanos que nos han antecedido, en nuestros ancestros, en las obras. No, eso está en otros está, señor presidente. Y claro, ya no voy a dar los ejemplos que se gastan en autos de lujo, en cosas, cuando nuestros principales activos están absolutamente en la nada. Ahora se ha partido el Archivo General de la Nación en dos. ¿Sabe Dios cómo ir a hacer? ¿Cómo se van a encontrar? Y el Archivo General de la Nación tiene documentos importantísimos. Yo aquí sí voy a hacer una crítica constructiva, porque acá criticar lo que ya se hizo, por más que hablemos o gritemos, no vamos a cambiar y solucionar nada. Pero sí podemos nosotros en adelante corregir, ¿no? Cosas que podamos para mejorar la inversión pública en nuestro país. Así que en el sentido de una crítica constructiva para los dos poderes del Estado, señor presidente, porque nosotros como Congreso de la República también tenemos que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad que me parece que como presidente, que en algún momento usted fue de la Comisión de Presupuesto y también la señora Lady Camones, que hicieron los primeros en hacer uso de la palabra, en algunas cosas comparto, pero también discrepo, porque como presidentes de la Comisión, ¿cómo se puede permitir de que un proyecto de ley de presupuesto no pueda contemplar y priorizarse los proyectos de inversión pública que están en ejecución y que deberían priorizarse las continuidades? Y esos proyectos se quedan. No se quedan porque se paralizan o porque la empresa constructora no lo está haciendo, sino por falta de la continuidad del financiamiento. Eso es lo que ahorita se está viviendo. Y esa es una crítica constructiva que le hago al Congreso y a la Comisión de Presupuesto, que lo ha tenido el periodo pasado la señora Lady Camones, con todo el respeto. Yo acá no estoy diciendo que ha hecho un mal trabajo, sino que acá nosotros como Poder Legislativo. No hay tiempo. El Perú ha sido un modelo de crecimiento en América Latina. Gracias a nuestra Constitución, ejemplo en la región y que muchos aquí, presidente, han querido destruir en muchas ocasiones. Nuestro modelo de libertad económica trajo inversión, generó empleo, contribuyó en impuestos y nos permitió tener recursos como nunca antes en nuestra historia. El sector privado hizo su parte, chambeó, creció, puso el pecho y sacó adelante el país de la ruina en la que la dejó el socialismo en los años 80. Sin embargo, hoy 30 años después, lamentablemente el Estado no está haciendo su parte. Y el presupuesto que nos ha mostrado el día de hoy el Premier y el Ministro de Economía es una muestra de ello. Así como hace 30 años se hizo una reforma estructural de la economía, si no vamos hoy a una reforma estructural del Estado, el futuro del Perú estará perdido. Hoy día tenemos un presupuesto que se ha dedicado a ensanchar las planillas del Estado y dedicar cada vez menos a gasto de inversión. Y si algo se dedica a gasto de inversión, estas obras se paralizan por incapacidad,
como son muestra las más de 2.500 obras paralizadas el día de hoy a lo largo y ancho del país. Este modelo de creación de riqueza nos ha heredado también un Estado engordado en planillas, donde de sus 250.000 millones de soles presupuestados para el próximo año, casi 100.000 millones son solo en remuneraciones. La falta de preocupación por este problema es tan evidente que sorprende. Solo en este año, las planillas muestran un incremento de casi 12%, en más de 7.000 millones de soles. Solo en sueldos, solo en burocracia. Olvídense de las carreteras, de los colegios, de los hospitales, de los puertos, de los aeropuertos, entre tantas otras cosas. Hemos caído en un modelo de Estado donde no se tiene conciencia del peso del Estado y de su ineficiencia que carga el ciudadano todos los días sobre los hombros del crecimiento y el trabajo del sector privado. La palabra el congresista Pedro Martínez. Muchas gracias, presidente. Me gustaría que me otorgue al menos 2 minutitos, por favor. Ya, del bloque democrático me están cediendo 2 minutos, serían 3 entonces. ¿Sí? Pero entonces mejor no intervengo, presidente, porque si lo va a dejar en nada. Todos me quieren regalar 2 minutos. Desgraciadamente esas son las reglas, congresista. Congresista Hamlet Echevarría. Reglas. Eso es el Congreso, hablar y te silencian. Este centralismo presupuestal es inaceptable, señor ministro, porque mientras se asigna más de 102.000 millones solo a gastos corrientes del gobierno nacional, en regiones como La Libertad, y usted conoce muy bien, seguimos rogando por una carretera emblemática que espero, como usted sabe, señor ministro, la necesidad de la carretera Patás, Huamachuco, Tayabamba, la carretera que ya debería haberse puesto en este semestre la primera piedra, no se está haciendo lo programado. Así como por proyectos de agua y saneamiento que llevan años sin ejecutarse. Ese es el verdadero desequilibrio que debemos denunciar. Y no nos engañemos con las justificaciones técnicas. Nos dicen que el presupuesto está amarrado a reglas fiscales, a sostenibilidad, a compromisos internacionales. Pero al pueblo de La Libertad, esas palabras no les sirven de nada cuando sus hijos no tienen dónde estudiar, cuando los agricultores del Valle Chicama no tienen agua suficiente, cuando las familias de Trujillo viven encerradas por miedo a la delincuencia, la estabilidad fiscal no puede sostenerse sobre la inestabilidad social y la desigualdad territorial, señores ministros.